Ok, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, Bien, profe, sí. listo. Entonces, van a necesitar algunos datos de lo que hemos ya calculado, de pronto de los apuntes que ustedes van tomando, porque resulta que se me dañó el computador, me tocó formatearlo, entonces perdí, digamos que lo que habíamos escrito. Entonces, pues vamos a ir recuperando ahí algunos datos respecto a lo que teníamos calculado. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Está Ok. bien. Fuerte. Bien. De lo que nosotros habíamos calculado, ya habíamos calculado todos los elementos del sistema y para este caso habíamos concluido que íbamos a trabajar una instalación a un voltaje nominal de 48 voltios. Bien. Entonces, habíamos visto que dentro de los dispositivos de protección que teníamos que tener en cuenta para nuestro sistema, entre los paneles solares y el controlador de carga iban a haber unos dispositivos. Bien, ¿alguien me puede recordar esos dispositivos cuáles eran? Ya son las 7. Dispositivos de protección. Sí, entre panel y controlador. Esos son. ¿Un fusible? Sí, podríamos conectar un fusible o podríamos conectar algo que se llamaba un seccionador o interruptor termomagnético, algo que nos aísle cuando nosotros queramos hacer mantenimientos. Bien, y también veíamos que teníamos que proteger tanto a la entrada como a la salida contra descargas atmosféricas. Entonces íbamos a meter un DPS tipo fotovoltaico. Bien, entonces nosotros veíamos que teníamos una cajita y esa caja es una caja combinadora. En esa caja combinadora pues tenía que ir todos nuestros dispositivos de protección. Para este caso, nosotros vamos a instalar en el positivo un fusible. ¿Listo? En el negativo no. En el negativo no vamos a instalar fusible nosotros. ¿Listo? Entro con negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Que teníamos nosotros un termomagnético bipolar para nuestro sistema fotovoltaico, que tiene que ser en DC. Bipolar, ¿qué es? Que cuando yo lo acciono, este dispositivo abre y cierra los dos contactos al tiempo. Bien. Y pues de acá, nosotros íbamos a salir hacia un barraje. Bueno, hacia nuestro controlador y del controlador a un barraje. Bien. También teníamos que íbamos a instalar un DPS. Entonces el símbolo es igual al termomagnético
pero este va a ir conectado a tierra. La salida va a ir conectada a tierra. Y veíamos que nosotros teníamos que conectarlo, uno al negativo, puenteadito, y otro lo íbamos a conectar al positivo. ¿Listo? De acá saldría directamente a mi controlador de carga. Bien. Y en mi controlador de carga, pues ya salimos acá, vendríamos con negativo, acá vendríamos con positivo. Respecto a los cálculos de esta parte, nosotros habíamos visto que cuando calculábamos según la corriente de cortocircuito, el campo fotovoltaico iba a tener una corriente total de 17.26 amperios, un voltaje nominal de 48 voltios y una potencia total de 1280 vatios. Primero, debo calcular cuál sería la capacidad de este fusible, cuál sería la capacidad de este termomagnético, bueno, este DPS y calibres de cables, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a ir a, primero, calcular la capacidad de nuestro fusible. Cuando hablamos de dispositivos de protección, tenemos que calcularlo sobre un 25% más. Bien, o sea, esta corriente más un 25% más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la capacidad del fusible 1? El fusible 1, la capacidad sería la corriente en cortocircuito total de mi campo y eso lo multiplicaríamos por 1,25, que es el 25% más, y ahí me daría mi capacidad en elementos de protección. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos, fusible 1 sería igual a 17.26 amperios por 1.25. ¿Cuánto me daría eso? 21,57. 21,57 amperios. Bien, como no voy a encontrar un fusible de 21,57 amperios, el que tengo que elegir por encima es el superior, Dios. el inmediatamente superior. En fusibles encontramos que hay fusibles de 20, hay fusibles de 25. Entonces, El puedo elegir uno de 25 amperios. ¿Listo? Entonces, este es el valor de este fusible. De 25 amperios. ¿Listo? Este mismo cálculo que acabamos de hacer es el que me daría la capacidad para también calcular mi termomagnético que va acá, o mi seccionador, que es un dispositivo de desconexión. Entonces, la capacidad sería la corriente en cortocircuito más un 25%. De estos creo que hay de 16, 20, creo que también hay como de 24 amperios. Nos tocaría revisar. O si no, el inmediatamente superior sería de 30 amperios en termomagnéticos. ¿Listo? Pero sería este valor, pues el inmediatamente superior que se consiga
en valor. ¿Listo? Este DPS pues tiene que ser tipo 3, que es para instalaciones fotovoltaicas. Bien, este fusible también existe para instalaciones fotovoltaicas. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría por calcular de acá? ¿Qué nos haría falta por calcular? Ya por calcular. ¿Ninguno? El inversor, ¿El qué? el inversor, No. Hasta ahorita, digamos que ya el inversor lo habíamos calculado el controlador, habíamos calculado todos los elementos. Nos hacía falta por calcular dispositivos de protección y nos hacía falta por calcular calibres de cable. Bien, Cables. entonces pues yo tengo que tener en cuenta también qué calibres de cables voy a trabajar. Digamos, voy a tomar como referencia un cable que venden en energía y movilidad, que es un cable fotovoltaico. Entonces, en mi instalación, ¿cómo funciona esto? Yo instalo mi campo fotovoltaico en el techo de la casa. Bien, del techo de mi casa hasta mi caja combinadora, hasta mi combiner box, la combiner box va a ir en la parte interior de la casa, ¿no? No va a ir en el exterior. Entonces tengo que bajar de mi campo fotovoltaico hasta mi caja combinadora. Yo voy a trabajar en estos cables, voy a trabajar un cable solar. ¿Listo? Todos los cables que estén desde mi campo fotovoltaico hasta mi caja combinadora debe ser cable solar. Estos cables solares traen unas especificaciones específicas, que estos cables solares traen protección contra rayos UV, altas temperaturas, humedad, porque son los que van a estar expuestos a la intemperie. Entonces, no puedo instalar un cable común y corriente del que yo trabajo en acometidas eléctricas, porque ese cable está para interiores. Entonces, tengo que trabajar cable solar. Entonces, en este caso, tengo acá unas fichas técnicas de estos cables solares. Vamos a mirar, según la ficha técnica, cuál debería yo elegir. Entonces, acá me dicen... Ok. Acá me dice, bien. Si es de 2.5 milímetros, me aguanta hasta 41 amperios. Bien, recordemos que este cable solar, como trae doble aislamiento y porque es multifilar, trae como 1000 hilos, le llaman. Este cable solar aguanta más corriente que el cable normal que nosotros trabajamos. Entonces, según estas especificaciones, nosotros vemos que si elegimos uno de 2.5 milímetros, que correspondería a una WG14, en solar me aguanta hasta 41 amperios. Bien, si yo elijo uno de 4 milímetros, acá está mal, ¿no? Porque el de 4 milímetros correspondería, según esta tabla, a un calibre número 12. El de 6 milímetros, un calibre número 10. Al de 10 milímetros, un calibre número 8. ¿Listo? Está mal como la tablita. Pero bueno, no importa. Calibre número 4 milímetros hasta 55, 6 milímetros hasta 70, 10 milímetros hasta 98 amperios. Bien, como a nosotros nos dio máximo con el factor de seguridad, nos dio 21 punto algo, 21.57, digamos que pues, la corriente, el calibre menor que venden en el cable solar es el de 25, el de 2.5 milímetros. Entonces voy a trabajar con ese. En solar sería un AWG14. ¿Listo? Pero tiene que ser solar. Esto aplica solamente para los cables solares.
AWG 14O de 2.5 milímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? ¿Están muy callados? No estamos aprendiendo rápido. Bien, entonces, así como encontramos nosotros que ellos proporcionan esta marca de cable solar, pues van a haber otras marcas de cables solares, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es buscar de nuestro proveedor el cable solar que nos están vendiendo. Incluso hay uno que vende Centelsa, otro que vende Procables, que son cables solares, y mirar cuáles les corresponden a esos valores de corriente, ¿no? Que es como lo importante. ¿Listo? Profe, Entonces, este profe, cable solar, profe, ese cable solar lo fabrican acá en Colombia o hay que esperar que lo traigan de afuera. algunos, digamos que estos que les estoy mostrando es importado, ¿no? Pero hay unos que fabrica Procables y Centelsa los fabrican acá, entonces se consigue también. Pero pues ya digamos que esos valores de corriente y esto ya cambian un poquito, ¿no? Pero sí se consigue, digamos que Procables o Centelsa, que es lo más comercial acá. Bien, obviamente el costo de este cable es un poco más elevado. El metro de este está como en 4.000 pesos de este cable solar, pero es muy bueno. Bien, entonces ahí les boté otro ático de lo de los cables solares. ¿Listo? Tabla de calibres versus corrientes procables. ¿Listo? Esa tablita ya la habíamos visto, pero pues como se me dañó el computador, esta no es, esta sí es. ¿Listo? Esta sí es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí la estamos viendo? Sí. Digamos, esta tabla es una tabla de procables. ¿Bien? ¿Me confirman? ¿Estamos viendo la imagen? Sí, señor. Ok. Bien, entonces, ya habíamos dicho que hasta mi caja combinadora tengo que llevar cable solar. De mi caja combinadora hacia mi controlador de carga, pues no es necesario que yo lleve cable solar. Bien, puedo llevar un cable común y corriente. Un cable 7 hilos, puede ser. El cable 7 hilos es un poco rígido, entonces digamos que toca saberlo trabajar hasta qué calibre nosotros podemos trabajarlo, ¿no? Si nosotros ya vamos a trabajar un calibre, un cero, pues ya es muy difícil de figurar. ¿Qué es figurar? Que yo no puedo dejar este cable, digamos que a la deriva hasta mi tablero así. Tengo que figurarlo, meterlo dentro de una canaleta y llevarlo hasta mi controlador de carga. Entonces, doblar un cable de un cero es un poco complicado. Entonces, toca saber hasta qué parámetros nosotros vamos a trabajar con cable de este tipo. Bien, entonces habíamos dicho que 21.57. A todo le vamos a aplicar este factor de seguridad. ¿Listo? Le vamos a aplicar ese factor de seguridad a elementos de protección y a cables. Entonces, ¿qué cable si cambiara yo, no utilizara solar hasta llegar a mi controlador, qué calibre de cables iríamos a trabajar nosotros? Entonces nos vamos a nuestra tablita y en nuestra tablita nos dice que la normativa de RTE me dice que yo tengo que calcular mis cables a 60 grados, ¿no? Y ya empiezo a buscar a 60 grados cuál sería el más efectivo. Digamos que hasta 60 grados, calibre AWG
14 sería 20 amperios, pero con mi factor de protección, de seguridad, me daría 21,57. Me tocaría pasarme a un calibre 12. ¿Listo? ¿Qué calibre 12 a 60 grados me da? 25 amperios. Esta tablita ya la habíamos compartido, ¿cierto? Yo no la tengo todavía. Sí, Por los profe. grupos de WhatsApp. profe. Sin embargo, ahorita Está viendo uno mismo. la vamos a reenviar, ¿listo? Sí, esa tabla ya Te la agradezco. Listo. Entonces, sabemos que vamos a trabajar un cable 7 hilos AWG número 12, que es bastante delgado digamos que para esta instalación. Y pues obviamente este 12 de 7 hilos es más económico que el solar AWG. Este está como en 4.000 pesos, más o menos. Este debe estar como en 2.400. Cable 7 hilos número, miento, 1.800, 180, como 180.000 como a 2.400, sí, debe estar este. Bien, entonces pues digamos que reducimos costos ahí un poquito. ¿Listo? Preguntas respecto a nuestros calibres de cables hasta el momento. Sí, señor. Y los cables que van de un solo filamento, ¿qué diferencia hay? Qué pena es que no me recuerdo. Bueno, en 7 hilos es que llevan 7 conductores en uno y el otro no es cable, sino es alambre, ¿no? Entonces, alambre vamos a encontrar nosotros hasta número 8. Alambre es número 8. Sí, ya por encima de número 8, número 4 no existe, número 6 no existe. Y pues este es cable, ¿no? Cable certificado. Bien, el cable, en este caso, lleva 7 conductores en uno. O sea, en un solo aislamiento lleva 7 conductores, ¿no? Por llevar 7 conductores, digamos que se distribuye un poco mejor la energía y me permite que aguante un poquito más de corriente. Entonces, por calidad, digamos que uno instala cable, ¿no? El alambre lleva un solo conductor, como en este caso. ¿Sí lo estamos viendo acá? Sí, 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 señor. Acá tengo yo cable, acá tengo alambre. Entonces, digamos que el alambre funciona para instalaciones residenciales. Yo no recomiendo instalar o sea, es un poquito más costoso instalar cable que instalar alambre, eh, pero las instalaciones quedan mejor, residenciales quedan mejor si instalamos alambre. Pues a la gente, digamos que el costo la afecta. Este cable, este alambre, pues por lo general tienden como a falsificarlo. Entonces derriten un poco de cable y lo vuelven y lo arman y le meten una funda, un aislamiento de baja calidad. Entonces hay algo que le llaman cable Bogotá. Y ese cable Bogotá pues es muchísimo más económico, pero es de cable reciclado. Sí, de cable reciclado lo derriten y forman alambre. Pero Vea, entonces eso, digamos que en instalaciones técnicas uno no lo ve inmediato, pero pues el riesgo es un poco alto, ¿no? Porque pues se puede llegar a producir un incendio o tener que cambiar al final de cuentas toda la instalación. Entonces es preferible instalar cable, ¿listo? bueno, ya. ¿Y la conductividad es la misma? No, la conductividad de un cable es mejor que la de un alambre, pero no sé en qué proporción, o sea, no tengo ahorita el dato. Pero sí, digamos que el calibre de cable me conduce un poco mejor la energía, ¿bien? Y pues tiene menos recalentamiento.
Entonces, digamos que en normativa internacional, las instalaciones residenciales ya no se trabajan con alambre, se trabajan es con cable. Acá todavía recibimos instalaciones con alambre, pero pues no es el ideal. El ideal es trabajarlo con Con cable. cable. Al igual que en normativa internacional exigen el tema de los DPS, es obligatorio en las casas, y algo que se llama interruptores diferenciales, que es algo como que si me coge la energía dentro de la casa, él detecta que una persona se está electrocutando y me aísla el sistema, me apaga todo, me desenergiza toda la casa. Entonces, esos sistemas son, digamos que internacionalmente obligatorios y acá no los tenemos contemplados tampoco. Son sistemas costosos, pero pues digamos que, no sé, acá nosotros solemos usar muchas duchas eléctricas y pues donde llega a fallar una ducha, nos electrocutemos, ahí morimos, ¿no? No hay nada que nos proteja. Entonces, digamos que es importante este tema. Vale la pena instalarlo en las casas. ¿Listo? Al igual que un DPS. Eh, bien, hasta acá, digamos que llevamos la mitad de nuestro sistema calculadito. Les voy a hacer una recomendación, ¿no? Resulta que en conexiones nosotros de baterías pasaríamos a ver la parte siguiente, que es ya de controlador de carga a baterías. Pero ¿qué sucede? Sucede que por lo general yo podría hacer esto, podría, no estoy diciendo que esté bien hecho, y podría yo trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a conectarlo con rojo. Bien, podría yo conectar de mi positivo al positivo de acá, del positivo de acá al positivo de acá, y como a la salida del controlador va a tener un negativo y un positivo, ¿cierto? Podría yo conectar este positivo acá. Bien, y lo mismo hacer esto. Y de acá a acá, y de acá a acá, y de acá, conectarlo a mi negativo. Pero ¿qué sucede? Sucede que esta forma no es, veíamos cuando vimos baterías y conexiones de baterías, esta forma no es la forma correcta de conectar unas baterías cuando yo tengo paralelos. ¿Por qué? Porque toda la energía que está llegando a mi sistema me está cargando primero estas baterías, después la que pasa a estas baterías y después la que pasa a estas baterías. Entonces la que me llega es mínima a las últimas baterías, ¿no? Entonces van a sufrir, no sufren una carga y una descarga igualitaria mis sistemas de baterías. Entonces, digamos que no es la forma correcta de conectar un banco de baterías de esta forma. Obviamente se nos va a ir menos cable, ¿no? Entonces, digamos que sería como una ventaja, pero no se va a conectar de una forma igualitaria a todas las baterías. Lo que yo voy a hacer es utilizar unos barrajes, que ya los habíamos visto, que son barrajes de cobre, y a esos barrajes de cobre yo voy a conectar mi instalación fotovoltaica, o sea, lo que llega a la parte fotovoltaica que entra al inversor, al controlador, ¿cierto? Menos, más, menos, más. Entonces voy a decidir que uno de estos va a ser el positivo, un barraje, y el otro va a ser el negativo. Y simplemente lo que llegue de mi controlador de carga lo voy a depositar en este barraje. ¿Listo? Y lo que llegue en positivo lo voy a depositar en mi barraje. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo para conectar mis baterías? Mm, ¿Qué voy a hacer yo para conectar mis baterías? Lo que voy a hacer es voy a mandar
un cable del positivo al barraje. Voy a mandar un cable del positivo a mi barraje. Y voy a mandar de mi positivo a mi barraje. ¿Listo? Y igual voy a hacerlo para el negativo. Entonces, del negativo venimos al barraje. Del negativo venimos al barraje. Y del negativo vendríamos al barraje. ¿Listo? De esta forma, la energía que llega de nuestro controlador pues va a ser depositada en estos barrajes y de estos barrajes va a ser distribuida de una forma igualitaria para cada una de las baterías, ¿no? Entonces vamos a cargar todas las baterías de una forma igual, pareja. ¿Que este barraje cuánto me puede llegar a costar? No, pues este barraje para 100, ¿para qué? Para 21 amperios. El mínimo que venden es para 50 amperios. Este barraje puede estarme costando a mí, para esta instalación así en específica, hay unos barrajes bien bonitos, es que no me acuerdo la marca. A ver si me muestra cajitas. Bueno, hay unas que son como este estilo, como las rojitas, que adentro viene una serie de barrajes, y esos barrajes vienen como para 100 amperios. Esos barrajes me cuestan como, vienen tres o cuatro barrajes, incluso viene uno para tierra. Eso me puede estar costando a mí 40.000 pesos, 50.000 pesos para esta instalación. Entonces, no me sale tan costoso. Bien, pero pues existen esas cajitas de barrajes. O si no, podemos mandar a hacer un barraje como estos y ahí conectamos todos nuestros puntos positivos, negativos. Digamos, acá está para las tres fases, para RTC o fase 1, fase 2, fase 3. Pero pues podemos utilizarlos para positivos, negativos y tierras. Entonces, todos vienen conectados con nuestro terminal de ojito, así como está acá, a unos tornillos y de ahí viene ya la distribución, ¿no? Entonces, eso también existe. Yo también voy a tomar la energía. Voy a tomar la energía hacia... Ah, ok, es que es un video. Hacia de esos barrajes también voy a tomar la energía hacia nuestros inversor, ¿no? Va a ser como nuestro punto en común de conexión. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dispositivo de protección iría entre mis controlador de carga y mis baterías? El fusible. Un fusible. Sí, señor. El fusible para esta parte va en el positivo. Hay que invertir los colores, ¿no? Va en el positivo. Y este fusible, digamos que va a depositarme la misma cantidad de energía que veníamos trabajando, que era 21.57 amperios. Me los va a depositar porque es lo que está circulando desde los módulos fotovoltaicos hasta mi banco de baterías. Ahí no va a haber ningún elevador de corriente, ¿no?
Entonces, esta corriente, los 21.57 amperios, los voy a tomar como referencia, ¿no? Igual, el mismo cable que sale del controlador va hasta el barraje. ¿Qué cable habíamos dicho? Cable 12. Número 8. Cable 7 hilos, Número 2. El 8. AWG número 12. ¿Verdad? 14. Que acá lo 14. calculamos, acá en esta partecita. AWG 14. número 12. AW. El 14 era el fotovoltaico, que te maneja un 12. poco más de corriente, ¿no? Pero este cable es Ah, solar. Ya después de nuestra caja combinadora, vendríamos a nuestro controlador en un cable normalito, 7 hilos, número 12, que lo veíamos que en la tablita me manejaba hasta 25 amperios y los cálculos nos daban 21.56, 57, entonces estábamos dentro de ese rango, ¿listo? La misma corriente va a pasar de nuestro controlador de carga hacia nuestras baterías. Entonces, este cable que va de mi controlador de carga hacia mi barraje, pues va a ser AWG número 12. Bien, 7 hilos. También lo podemos trabajar. El fusible solamente va conectado en el positivo. Acá tenemos una entrada positiva, la salida va a ser positiva, este es negativo, este es negativo. Del positivo sale un fusible. Ese fusible, si ya no puede, pues si queremos, podrías entrar dentro de la gama fotovoltaica, podríamos utilizar un dispositivo de esos, o podríamos utilizar un fusible ANL, ¿bien? Que estos tienen un amplio gama de configuraciones de protección de corriente. Entonces, ya habíamos visto que fusibles ANL son de este tipo, que vienen con su hornera, con su caja, y puedo trabajarlo, digamos que en una amplia gama de amperajes y de voltajes, ¿no? Entonces, puedo instalar uno de estos, o puedo instalar... Señor. Son fusible fotovoltaico. Bien. También, digamos que como es tan poquita corriente, podría yo instalar un portafusibles de estos con un fusible de estos. De estos también hay de 15 amperios, de 20 amperios. En este caso, este es de 15 amperios. Entonces, podría funcionar uno de estos, que esto es un portafusibles. Y adentro de ese portafusibles, pues va un fusible de estos. Va metidito acá. Lo abre uno, es que no hay una foto abierta. Lo abre uno y pues mete el cartucho. Son portafusibles de cartucho. Bien. Estas marcas son bastante buenos. Podría funcionar. A veces se consigue máximo hasta 30 amperios. Máximo. Entonces me pasaría a un ANL, que ANL sí hay muchísimas configuraciones de amperaje, ¿bien? Entonces podría ser fotovoltaico por este lado o podría ser tipo ANL, ¿bien? Lo importante es que protejamos el controlador de carga. Entre nuestro controlador y baterías tiene que ir un fusible en el positivo, ¿bien? ¿Qué más iba instalado? Nada más. ¿Por qué? Porque si hay una sobrecorriente en este punto, pues simplemente se abren las baterías, ¿cierto? Me desconectaría. Si hay un cortocircuito o una elevación de corriente, pues digamos que ese fusible se iría y me desconectaría todas las baterías, mi controlador de las baterías. Entonces nomás tengo que instalar un solo fusible. No voy a instalar un fusible en cada línea de las baterías, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Solamente un fusible en el positivo.
¿Listo? ¿Qué otro elemento habíamos dicho que nos hacía falta por calcular? Profesor, Nuestro, una pregunta. sí señor. Bueno, ¿y el cable, qué calibre sería el cable que conduce las baterías hasta el barraje? Ok, ahí sí ya nos toca calcular primero el inversor y ahí vamos a calcular nosotros la corriente de estos cables, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que me reciba, que va a llegar hasta acá y en carga, pues digamos que me va a soportar 21 amperios, ¿no? 21.57 amperios. Me va a aguantar este que está llegando energía, está cargando. Pero cuando yo le pida energía a mis baterías desde el barraje, pues cada una de estas va a tratar de entregar su máximo potencial, su máxima energía. Pero cuando yo le pido energía, cuando el inversor está prendido. ¿Listo? Entonces, para conectar mi inversor, pero no, muy buena la pregunta, don Orlando. ¿Listo? Para conectar mi inversor, pues simplemente lo que tendría que hacer es... Ay, bueno, al inversor me va a llegar un positivo, me va a llegar un negativo. ¿Y desde dónde viene eso? Desde mi barraje, ¿no? Le ponemos un color acá para que no se nos confunda. Vamos a ver si con este color se ve algo. Bien. Entonces, tengo un punto en común que no se ve. Con café a ver si se ve. Tengo un punto en común, ¿cierto? Positivo. Entonces voy a sacar de mi positivo un cablecito hasta el positivo de mi inversor. Por el momento no le conectamos dispositivos de protección. Ya ahorita lo conectamos. Bien. De mi negativo va un negativo hacia el inversor. ¿Listo? Del mismo barraje va conectado el inversor. Habíamos dicho que para nuestros cálculos íbamos a utilizar, perdón, uno de 3000 vatios. 3000 vatios a 48 voltios, ¿cierto? Cuando este inversor me pida los 3000 vatios, ¿cuánta corriente tendría yo a la entrada? O sea, a un lado voy a tener 3000 vatios, que es lo que máximo me puede pedir mi inversor, me puede dar mi inversor, o con lo que yo lo voy a calcular, a 48 voltios, que es la configuración de las baterías. ¿Listo? ¿Cuánta sería la corriente que me daría por ley de Watt? ¿62.5? Sí, pues si lo están calculando, lo que pasa es que no lo estoy corroborando acá. O sea, la potencia dividido entre el Sí, voltaje. señor. 62.5. 62.5 amperios. Bien. Este inversor, cuando yo le pida al inversor 3000 vatios, o sea que tenga todos mis equipos conectados, le pida el máximo potencial, él va a pedirme en corriente, va a pedirme a las baterías en corriente 62.25 amperios, ¿no? Esto a la entrada del inversor, a la entrada. Otra cosa es a la salida, que ahorita lo vamos a ver. Bien, a la entrada me está pidiendo 62.5 amperios. Ahora, esta es la corriente que va a circular, digamos que la máxima potencia que va a circular a través del cable es esta. Entonces, ¿cómo hallo el calibre de cable desde mis barrajes hasta mi inversor? Pues fácil. Tengo en cuenta esta corriente que acabé de circular, que es la corriente de entrada del inversor, estos 62.5 amperios, y lo voy a multiplicar
corriente de entrada del inversor lo voy a multiplicar por 1.25 amperios. ¿Listo? Perdón, 1.25. Normas, que es el factor de seguridad. ¿Bien? Entonces, hacemos eso, sería 62.5 amperios por 1.25. ¿Cuánto me da eso? 78.125. 78.25. 125. Cierto. 125. 125. Ok. 125 amperios. ¿Listo? Entonces tengo que buscar un cable que me conduzca toda esa energía desde mi barraje hasta mi inversor. Y ese mismo calibre de cable es el que yo voy a utilizar desde mis baterías hacia mi barraje. ¿Por qué? Porque como es toda una cadena, o sea, cuando él me pide energía, me va a pedir energía de tres ramales de baterías, me las va a pedir por parejo. Entonces todos van a aportar su manito y todos van a pedir esa misma cantidad de energía. ¿Bien? Entonces estarían pidiéndole, perdón, 78.5 amperios, pero como trabajamos un factor de seguridad para que tengamos más holgura y no trabajemos al límite de su temperatura, 78.125. Entonces me voy a mi tablita y voy a trabajar calibre de cable que me aguante 78 amperios, 79 amperios. Entonces me voy para un calibre número 4 a 60 grados, me da 70. Me da 70 amperios. ¿Listo? Entonces no me alcanza. ¿Por qué? Porque es 78 amperios. Me pasaría para el AWG número 2. AWG número 2 me aguanta hasta 95 amperios, ¿cierto? No sirve. Entonces está más que bien este calibre de cable. ¿Listo? Me voy con el AWG número 2. Y todo lo voy a trabajar en AWG. Esto lo voy a trabajar AWG número 2. Lo que van de baterías a barraje. ¿No es muy grueso, no, para figurarlo? No, el 2 no. El 1.0. El 1.0 sí es más gruesito. Bien. Pero digamos que eso tampoco, estos calibres de cables, digamos que no, desde que yo lo pueda meter dentro de la canaleta o dentro de una, se me olvidó, dentro de una Bandeja funda, ¿cómo se llama? Dentro de una coraza tipo española, puede ser que se la pueda abrir, pero que me cubra los cables, podría funcionar bien. Entonces, digamos que es como el adecuado. Baterías a barrajes y de barrajes a nuestro inversor también sería AWG número 2. ¿Listo? Estos puentecitos también deben ir en ese mismo AWG número 2. Bien, tengámoslo en cuenta. No es que yo le meta a AWG número 12 acá entre los puentes, pero sí le estoy metiendo a las salidas 12, perdón, 2. Todo tiene que ir con el mismo calibre de cable, todo el cableado de las baterías debe ir con el calibre adecuado, que en este caso sería el 2. ¿Listo? ¿Qué protecciones habíamos dicho que íbamos a trabajar entre baterías y entre baterías e inversor? Profesor, una pregunta, perdone. Sí, señor. En dado caso, si cuando el calibre es muy grueso, digamos que el 2 fuera muy grueso,
¿Se puede llegar a utilizar dos números 8, por ejemplo, en cambio del 2? Digamos que se puede, ¿sí? Pero pues la norma no me deja tener más de 2 conexiones por baterías, ¿no? O sea, acá también hay un tema de normatividad que es que cuando yo conecto más de 2 terminales en una batería, me empieza a producir puntos calientes, ¿bien? Entonces, no sería lo recomendado. Bueno, son estos terminales que van conectados. Esos son los de vehiculares, ¿no? Los que estamos viendo algunos. Estos son los Bueno, esos de... son vehiculares. Sí, pero esos son vehiculares. Los solares son, bueno, esos son barrajes, son puentes que van entre batería y batería, lo que les estoy mostrando acá. Pero normalmente viene, es un terminal plano, como, o sea, viene para conectar con este tipo de terminal, que son terminales de ojo, pero el terminal de la batería ¿Pero ese es de tornillo también? Para... es de tornillo, sí, señor. Ajá. Es de tornillo. Entonces lo que me recomiendan a mí, bueno, esos son unos puentes también que existen. Sí. Acá no sé si se vea muy bien. Acá se ve que es un terminal plano, pero viene para introducir un tornillo, en el cual puedo conectar acá un puente de estos o simplemente un cable con terminal de ojo como estos. Bien. Mm. En una en un solo terminal, porque todo eso me va generando puntos calientes. Entonces lo que me dicen a mí es conecte usted máximo pues un terminal, ¿no? Máximo 2 terminales que yo podría trabajar yo Y esa por misma terminal batería la vamos a utilizar, esa misma terminal la utilizamos para para que no me fijarlo genere al tantos barraje. puntos. Entonces, porque eso pues es pérdida de ¿Sí, profe? energía. Por eso nosotros Co- conectamos directamente desde el positivo hacia... Sí, sí, claro. El barraje también llega con terminales de ojo. Entonces, voy a mandar un cable desde el punto, desde este terminal que se hizo, desde el terminal que viene de la batería hasta el terminal de ojo que viene, bueno, acá dice, terminal de ojo, como el que les mostré anteriormente. Y voy a llevar yo un cable, lo crimpo, lo poncho, un cable desde mi positivo hasta mi barraje y desde mi negativo hasta mi barraje. Podría yo, digamos que me da un cable un 0, pues puedo utilizar 2 cables número 4, sí se puede, pero pues digamos que acá ya no iría un solo terminal conectado a la batería, sino irían 2, y eso me genera puntos calientes. No es que no se puede hacer, se puede hecho. ¿Listo? Me da si es un calibre muy grueso, un calibre 2 ceros, lo que puedo hacer que es no trabajarlo en cable 7 hilos, sino voy a trabajarlo en cable 1000 hilos. Entonces es diferente. O cable 1000 hilos o cable tipo soldador. ¿Qué son estos? ¿Sí vemos? O sea, hay hilitos ahí adentro. ¿Sí se ve un poco mejor? Vienen muchos hilos. Ese cable obviamente es mucho más flexible, aguanta un poquito más de energía que el cable 7 hilos, pero es un poquito más costoso. Entonces, cuando yo no puedo figurar un cable por una canaleta, pues me toca meter cable 1000 hilos o cable tipo soldador para poderlo trabajar. ¿Listo?
Es la alternativa, pero va a salir un poquito más costoso, pero pues es lo recomendado para trabajarlo. Más seguro. Bien, habíamos dicho que entre nuestro barraje o nuestras baterías, el inversor, íbamos a colocar un fusible. DPS. Un fusible, no, el DPS va a la salida. Entre la entrada del inversor y las baterías iba un fusible en el positivo. Entonces este fusible también puede ser un tipo ANL, ¿sí? ¿Cómo sabemos la corriente máxima? Pues fue la que acabamos de calcular, ¿no? La corriente máxima que yo voy a trabajar es de 62.5 con mi factor de seguridad de 78.125 amperios. Pues el fusible que yo elegiría es el inmediatamente superior, que es el de 80 amperios, ANL. Ya en fotovoltaica no se consigue estos de 80, pero si los conseguimos tipo ANL, de 80 amperios. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría a nosotros por calcular? Calculamos calibres de cables y protecciones y rápidamente vamos a calcular a la salida de mi inversor La carga. la salida, ¿cierto? Yo tengo acá una salida una entrada en DC y acá va a tener una salida en AC. Bien, todos los elementos que vimos anteriormente son DC, voltaje directo, pero a 48 voltios, que era el voltaje nominal de mi instalación. Ahora, acá voy a trabajar a 120 voltios en AC. Todo. Veíamos que la misma corriente que entra no es la misma corriente que sale, pero la potencia es la potencia. Va a tener los mismos 3000 vatios. Lo único es que yo al subir el voltaje bajo la corriente. Entonces, ¿cuál sería la corriente de salida máxima de este inversor de 3000 vatios a 110 voltios? Según la ley de Watt. 27.27. 27.27 amperios. ¿Ven? Son los mismos 3000 vatios, ¿no? A un lado estoy trabajando a 48 voltios y al otro lado a 110. A 48 me da 62.5 amperios, a 110 me da 27.27 amperios. Entonces, esos 27.27 amperios los voy a multiplicar por un factor de seguridad de 1.25. ¿Cuánto me da esos 27.27 con el factor de seguridad de 1.25? 34 amperios. 34 amperios. ¿Listo? Pero como no consigo yo un protecciones de 34, el inmediatamente superior sería el de 40 amperios. Ya vamos a ver. Habíamos dicho que a la salida ya no íbamos a tener un positivo y un negativo, sino íbamos a tener algo que se llama la fase y el neutro del inversor. Entonces, esa fase y ese neutro tengo que conectarla dentro de una caja, digamos que de distribución, me quedó chiquita, una caja de distribución, y en esa caja de distribución iba a ir un termomagnético, ¿cierto? Iba a ir un termomagnético, creo que me están pidiendo ingreso. Okay. En esa caja de distribución iba a ir un termomagnético y ese termomagnético la fase y el otro iba a ir para el neutro. ¿Listo? Y que a su vez íbamos a conectar eso a un DPS, ahora sí, un DPS, y que ese DPS iba a ir conectado a tierra, que uno iba a ir de la fase, el otro venía del neutro, ¿listo? Y de acá ya teníamos una salida de la fase, una
salida del neutro. ¿Y a dónde iba a ir esto? Esto ya iba a ir a nuestro tablero de distribución de nuestra casa. Profesor, una pregunta. ¿El neutro también tiene que llevar termomagnético? Para este caso, sí, colocamos bipolar. O sea, desenergizo totalmente mi sistema. ¿Por qué? Porque estos DPS, o sea, tengo que tener un lugar donde yo voy a puentear tanto la fase como el neutro para poder conectar el DPS que va acá. El DPS viene para conectar en fase y en neutro. O solamente lo puedo conectar en fase, pero donde la descarga entre por el neutro, pailis, se me va igual mi sistema. Entonces, por eso lo conectamos a fase y a neutro. ¿Listo? Normalmente iría a la fase, pero en este caso, para poder conectar el DPS, para poder sacar una derivación, lo conectaría así. ¿Listo? Este DPS es un DPS tipo 2 en AC. ¿Listo? Este termomagnético, ¿de cuántos amperios iría? Pues como ya sabemos que la corriente máxima, con nuestro factor de seguridad es de 34 amperios, el máximo superior inmediato sería 40 amperios. O sea que este termomagnético que está acá sería de 40 amperios en AC. ¿Listo? Sería bipolar. ¿Qué bipolar? No, bipolar termomagnético bipolar. El termomagnético bipolar, a diferencia de este, que pues este lleva un solo accionador, ¿cierto? Un solo obturador. Entonces, se acciona independiente. El bipolar, pues trae la unión de los dos, ¿no? O sea, es una sola mitad para los dos casos, para los dos interruptores. Entonces, si yo subo o bajo, pues los voy a bajar y los voy a subir casi que al tiempo, ¿no? Entonces, de esos son los que vamos a trabajar nosotros, bipolares, para poder conectar fase y poder conectar el neutro. DPS en AC. Los DPS en AC por lo general siempre vienen la línea y el neutro, ¿bien? Aunque yo puedo comprar un DPS solamente para la fase, ¿bien? Si los vemos en trifásicos, vienen fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, o, bueno, RTC, como le llamemos nosotros, pero casi todos vienen para conectar el neutro, también para protegerlo de la descarga atmosférica. Entonces, para poder buscar un punto de conexión en común en nuestro tablero, pues conectamos un DPS, perdón, conectamos un termomagnético de dos polos, entra fase, entra neutro, y de ahí voy a derivar para mi DPS. ¿Listo? Y de ahí salteamos para tierra. ¿Qué calibre de cable utilizaríamos acá? AWG. ¿Qué calibre de cable? Pues como sabemos que máximo voy a manejar 34 amperios, pues tengo que buscar un cable que me maneje 34 amperios. Para este caso, entonces me voy a la fila de 60 grados por norma y busco uno que sería el de 30, número 10, no, sería el de 40. Entonces me voy con el de 40 amperios, que sería el AWG número 8. Número 8. Cable 7 hilos. Y listo. Tendríamos nosotros nuestra instalación fotovoltaica casi que armada. Bien. Nos haría falta para esto, ¿qué es? Profesor, una pregunta. ¿El DPS tipo 2, de qué amperaje viene, de qué capacidad viene?
Tipo 2, básicamente vienen tipo 1 o tipo 2, ¿sí? O viene un tipo 1, 2. El tipo 2 sobre tensiones en AC. Tipo 2, uy, está barato. Ah, pues es que es chino. Esto no cumple con RETIE. El tipo 2 es, ¿cómo le explicarles? Póngale cuidado. De electricidad y esa torre de electricidad viene en media tensión o en baja tensión. Entonces, todo eso va a llegar, digamos, a un tablero principal y a ese tablero principal, que es el principal, digamos, que de una empresa, el tablero general de toda la empresa, ese, como es el que recibe la mayor cantidad de energía, sería un tipo 1 en DPS, ¿sí? El tipo 2 son tableros de distribuciones secundarios. DPS tipo 2. Bien, podríamos decir que cuando yo manejo tipo 1, lo voy a manejar casi que en media tensión. Y el tipo 2 lo voy a trabajar en baja tensión. Esto lo colocaría yo en la entrada de una subestación o a la salida de la subestación, donde la proximidad con la torre, con el poste de energía es muy cercano, ¿no? Estos, incluso los tipo 1, sí me llegan a proteger contra descargas directas, o sea, si hay una descarga directa, este me alcanza a proteger, el tipo 1. El tipo 2, digamos que no. El tipo 2 no me protege contra descargas directas. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de postes o en la mayoría de transformadores de la red eléctrica, ellos vienen con un DPS instalado. Y ese DPS por lo general es un DPS tipo 1, que me alcanza a proteger de descargas atmosféricas directas. Bien. Nosotros instalaríamos un tipo 2. Bien. Hay una norma que no me acuerdo ahorita, pero me dicen que para que este sea efectivo tiene que tener una distancia hacia aguas abajo de un tipo 2 como de 30 metros. Me parece que es 30 metros. Bien. Necesariamente tiene que haber un tipo 1 instalado, un tipo 2 instalado antes de un tipo 1 para que haga efecto. Bien. Nosotros lo tomamos como si el DPS tipo 1 siempre fuera el que va instalado en el transformador de nuestra instalación eléctrica. Bien. Es por eso más o menos que se trabaja tipo 2. Sin embargo, les voy a enviar unos catálogos que tengo de DPS, que ahí también nos explican bien el funcionamiento de los DPS. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? ¿Listo? Entonces, tarea. La tarea, ¿cuál va a ser? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, Ok. Los escucho muy callados. Hoy están como muy pasivos. Me preocupa. Atentos, atentos que es diferente. Bien, la tareita, ¿cuál va a ser? Nosotros ya elegimos algunos dispositivos. Yo les enseñé a más o menos elegir unos dispositivos. Habíamos elegido unos dispositivos marca Victron, habíamos elegido unos dispositivos marca Studer o unos dispositivos también marca Victron, como el inversor, si es inversor cargador o qué
qué tipo de inversor vamos a conectarle. Vimos unos parámetros de paneles solares y vimos unos parámetros de baterías, ¿no? Entonces, yo les sugerí algunos sitios donde podríamos encontrar algunos de esos materiales. Vamos a hacer una cotización global, ¿no? Entonces, vamos a cotizar cuánto nos puede salir un panel de 320 vatios a 24 voltios, en cuánto nos puede salir a nosotros un controlador de carga, en cuánto está el metro de cable solar, en cuánto está el metro de cable 7 hilos, en cuánto está de pronto un termomagnético en DC, que esos también se consiguen en esos sitios. Entonces nosotros podemos simplemente coger, levantar el teléfono, o sea, no digo una cotización formal porque pues les piden el NIT y el de la empresa y pues para enviarles una cotización, pero pues podemos llamar a esas empresas y preguntar, vea, ¿tiene inversores Victron? Necesito uno de 3000 vatios a 48 voltios, o cuál me ofrece a 48 voltios. La mayoría de esas empresas son extremadamente amables en el diseño de sistemas. Entonces le dicen, ¿usted va a conectar 4 paneles solares a ese controlador? No, yo le sugiero que conecte 6 porque ese le aguanta más, o tengo otro controlador de menor potencia. O sea, la idea es que nosotros miremos y que nos ofrezcan, o sea, ya una cotización real, ¿no? Y pues preguntemos, ¿no? O sea, ahí nos van a sugerir, no, pero es que usted le va a meter un calibre de cable muy grueso, entonces podemos bajarle porque ese cable tiene más, aguanta más capacidad, estamos ofreciendo este producto, estamos ofreciendo este, infinidad de cosas, ¿bien? Entonces la idea es que nosotros llamemos, anotemos los precios y vamos a sacar un costo promedio de nuestra instalación real. Ya sobre ese valor del costo, nosotros miramos cuánto podemos cobrar sobre la instalación, ¿no? Entonces es como el primer acercamiento que vamos a tener. Empresas en Medellín, empresas en todo el país, podemos llamar. Necesito que se le hagan una sola cotización, ¿bien? Sobre estos elementos para ver cuánto nos sale. ¿Listo? Disculpe, profesor, Bueno, ¿esa Sí, cotización señor. se puede hacer vía de correo? Bueno, yo les cuento que las experiencias que he tenido vía correo no han sido muy agradables, ¿no? Uno puede pasar 15 días y no le dan respuesta. Entonces, acá digamos que no es tan inmediata el tema de correos electrónicos. Lo mejor es llamar, ¿sí? Sin embargo, podemos intentarlo. No sé, de las 400 empresas que hay en el país, pues podemos intentarlo con correo, a ver qué tanto tiempo se demoran en respondernos. Pero por lo general, no. No, uno envía una cotización y, venga, es que yo le envío, sí, es que el correo está fallando. No, es que el correo casi no lo revisamos. Toca es llamar. ¿Listo? Pero pues hagan el intento. De pronto, pues corren mejor con suerte que la mía. pero tocaría para el miércoles. porque Profe, este para lunes- pedirle un favor, Y a ver si nos sí, pudiera de para, pronto subir